Hola, en el video anterior aprendimos a leer la placa de datos de un motor trifásico cerrado de la marca Siemens y también aprendimos a calcular su corriente de arranque. En este video veremos cómo se hizo la conexión física y cuál fue la corriente real de arranque del motor, comparándola con la corriente de arranque calculada. En este canal hemos hecho una serie de videos donde se explica cómo funcionan algunos de los dispositivos más básicos y populares utilizados en la industria, tales como contactores, relevadores de tiempo, lámparas piloto, entre otros dispositivos. En la práctica 2 de la serie de videos que se ha realizado, se realizó el encendido de una lámpara piloto con autorretención utilizando un contactor. Para encender el motor se hace algo muy similar, pero ahora en vez de encender una lámpara vamos a encender un motor trifásico. En la parte derecha de la pantalla se muestra cómo se hizo la simulación en cada décimo del encendido del motor. Tenemos por un lado el circuito de potencia y por otro lado el circuito de control. Vemos que aquí tenemos el botón de paro, el de marcha, la bobina del contactor y sus contactos asociados. Cuando se presiona el botón de marcha, que es un botón pulsador normalmente abierto, se permite el flujo de corriente hacia la bobina, lo que hace que los contactos asociados a él conmuten, permitiendo así el flujo de corriente a través de ellos, haciendo que el motor se energice y se encienda. Aquí tenemos la representación gráfica del circuito a desarrollar. Si lo queremos ver de manera más formal, podemos verlo en su representación desarrollada, donde por una parte tenemos el circuito de potencia y por otra el circuito de control. Como vemos aquí, el circuito de control se alimenta con la línea 1, que puede ser cualquiera de las líneas, y el neutro, debido a que entre la línea y el neutro hay un voltaje de 120 volts, que es requerido para manejar los dispositivos utilizados, como los contactores, las lámparas piloto y los botones pulsadores. Aunque el circuito de control se maneja a 120 volts, el circuito de potencia se maneja a 220 volts. Tenemos una fuente de alimentación trifásica que es de 220 volts y sabemos que entre las líneas hay un voltaje de 220 volts de corriente alterna. Entonces, una vez sabiendo el circuito a desarrollar, podemos hacer el armado físico. Sin embargo, para tener una mejor idea de cómo se conecta, veremos una representación gráfica de las conexiones a realizar. Vamos a iniciar con el circuito de control y necesitamos un contactor, un bloque de contactos auxiliares, un botón pulsador normalmente abierto, uno normalmente cerrado, y la primera conexión que haremos es conectar de la línea hacia el botón de paro y luego del botón de paro hacia el de marcha. Posteriormente conectaremos el botón de marcha en paralelo al contacto normalmente abierto del bloque de contactos auxiliares, de manera que quede configurado para que se autorretenga. Y también conectaremos hacia el borne A1 de la bobina. Luego el borne A2 de la bobina lo vamos a conectar hacia el neutro. Así queda entonces nuestro circuito de control. Y ahora veremos cómo se conecta el circuito de potencia. Utilizando el mismo contactor, en los bornes superiores de los contactos principales del contactor conectaremos las tres líneas y en los bornes inferiores de los contactos conectaremos el motor trifásico. Es importante que se conecte de acuerdo a las especificaciones que tiene en la placa. Como haremos una conexión a bajo voltaje, las puntas se tienen que conectar de esta manera. Se hace un puente entre las puntas 4, 5, 6 y se dejan flotadas y luego se puentean las puntas 7 y 1 y se conectan a una línea, las puntas 8 y 2 se conectan a otra línea y las puntas 9 y 3 se conectan a otra línea. Ya que sabemos entonces cómo se hace la conexión tanto del circuito de control como el del circuito de potencia, realizamos las conexiones correspondientes. Así es como quedaron las conexiones. Y entonces vamos a ver primero cuál fue la corriente de arranque al encender el motor. Utilizamos un amperímetro con su función inrush. Vamos a checar la corriente de arranque.
Ahí pudimos observar que su corriente de arranque fue de 73.8 amperes, lo cual se aproxima a lo 73.8. calculado, que fue 88.309 amperes. También observamos la corriente ya en su estado estable y fue de 3.7 amperes. Ahora veremos la corriente en cada una de las líneas ya en estado estable. 4 y 3.4. Ahí observamos que la corriente en cada una de las líneas es aproximadamente la misma. Sin embargo, hubo una pequeña variación. Esto puede deberse a que las vueltas del embobinado interior del motor posiblemente sea una distinta a las otras dos. Sin embargo, pues se aproxima más o menos al mismo valor, entonces podemos ver que el motor está un poco desbalanceado, sin embargo funciona correctamente. Por último, utilizamos el medidor de corriente, Fluke, donde pudimos observar el pico de corriente de arranque. Utilizamos igual la función inrush y obtuvimos que hubo un pico de corriente de 126 amperes. Esto se puede atribuir a que como este dispositivo ya tiene muchos años que no se había utilizado, posiblemente esté descalibrado. Nos quedaremos con el valor que nos dio el amperímetro, ya que es muy similar a lo que se calculó. Sin embargo, más adelante estaremos trabajando con el medidor Flux. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias.